Que el Señor los bendiga. Acá les saluda el pastor Johan de la Iglesia Luz del Mundo. Así que bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Continuamos con Habacuc. El domingo pasado tuvimos la primera queja de Habacuc y la primera respuesta de Dios. Hoy vamos con la segunda queja del profeta Habacuc. Amén. Así que vamos ahí a Habacuc, capítulo 2, versículo 1, hasta el 5 nomás. Habacuc, capítulo 2, versículo 1 al 5. La versión que voy a leer es la NTV, Nueva Traducción Viviente. Y dice: subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismo y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abre la boca tan grande como una trampa, y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. Palabra de Dios, amén y amén. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos has permitido, Señor, hoy poder tener un tiempo contigo, adorándote, alabándote, y poder recibir, Señor, este alimento espiritual que tanto necesitamos. Espíritu Santo, te pedimos que tú tomes el lugar y el control, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda llegar a los corazones de aquellos que necesitan tu palabra. Y, Señor, que tu gloria se manifieste. Señor, que tu nombre sea exaltado, para que muchos, Señor, a través de este mensaje, de esta palabra, reciban tu bendición, reciban el consuelo, reciban, Señor, tu ayuda. Gracias, en el nombre de Jesús, oramos, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño repaso de la primera queja de Habacuc. Y si alguien está viendo por primera vez este mensaje, le recomiendo que puedan ver la primera queja de Habacuc, el mensaje anterior, para que puedan estar orientados de lo que estamos hablando. ¿Amén? Bien, Habacuc se queja con Dios, diciendo: Dios, veo tanta maldad, miseria, violencia, corrupción en Israel. ¿Por qué, Dios, no haces nada? ¿Hasta cuándo debo clamar y tú no escuchas? Y Dios responde: ¿qué te hace pensar que yo no estoy haciendo nada? Es más, yo voy a hacer algo asombroso que no creerías si te lo contara. Te va a costar tragar esto, porque voy a levantar a los babilonios, una nación más cruel, más violento que Israel, un pueblo pagano, para corregir a mi pueblo. Sí, dice Habacuc, ¿pero acaso no somos tu pueblo? ¿No debería salvarnos Dios? Y Dios le contesta: sí, pero ¿no debería castigarlos a ustedes por los muchos pecados que han cometido contra mí? Y Habacuc dice: ok, Dios, entendemos que hemos pecado contra ti y que merecemos este castigo, pero lo que me cuesta entender, Dios, ¿cómo puedes tú, siendo un Dios santo, justo y eterno,
permitir que esta nación tan corrupta, perversa, como los babilonios, quieres usar como un instrumento en esta historia? ¿Permitirás que salgan con la suya? ¿Serán prosperados en sus conquistas despiadadas? Y así termina la segunda queja de Habacuc. A pesar de que la primera respuesta de Dios no era lo que Habacuc esperaba, ¿qué hace Habacuc? Dice en el versículo 1 del capítulo 2, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Si hay algo que nosotros debemos tener es la determinación de esperar hasta recibir la respuesta de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Sí, y yo sé que la sabemos muy bien, la tenemos muy en claro, que hay que esperar en Dios. Pero por la impaciencia o por falta de determinación en la espera de Dios, muchas veces retrocedemos o retractamos o cometemos el error de buscar la respuesta en el lugar incorrecto, a la persona incorrecta, buscar atajos para obtener una respuesta inmediata a nuestra pregunta. Y creo que es un tiempo donde debemos tener, no solamente cultivar la paciencia, sino tener la determinación de esperar hasta recibir una palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Habacuc no dice, bueno, voy a ver qué me dice Dios. Y si no me dice nada, bueno, que así sea. No, no dice eso. Mire lo que dice en el versículo 1. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Es decir, no voy a dormir. ¿Quién sube a la torre de vigilancia para dormir? No voy a dormir, dice, sino que estaré atento. Y allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Me encanta esta actitud de Habacuc. Ahora, si antes Habacuc veía los problemas, veía la injusticia, la corrupción, la violencia, ahora Habacuc cambió. ¿En qué cosa cambió? Ahora Habacuc está poniendo primero la mirada en Dios. Ya mira primero, antes miraba los problemas, la crisis, la corrupción, pero ahora pone su mirada en Dios. Mire lo que dice, esperaré hasta ver qué dice el Señor. Ahora está poniendo primero la mirada en Dios. Ya mira a Dios, ya espera en Él. ¿Saben qué me recuerda? Me recuerda a Jacob. Jacob diciendo, cuando tuvo esta lucha con el ángel, decía, hasta que tú no me bendigas, no te soltaré. Bueno, es la misma actitud. Habacuc decía, Señor, hasta que tú no me des una respuesta, hasta que tú no me digas nada, no voy a descansar. Me imagino qué sería de nuestras oraciones si tenemos esta misma actitud. Estoy convencido de que nuestras oraciones cambiarían de una manera abismal. Señor, hasta que tú no me des una palabra, no voy a descansar. Gloria a Dios. Me imagino a Dios diciendo, mejor a se lo digo, le respondo porque este no está dispuesto a renunciar, está esperando para recibir una palabra, mejor se lo doy. Y saben que es verdad. Me acuerdo que cuando tuve la disposición, la actitud de recibir una palabra de Dios, me acuerdo que una vez dije, Señor, hasta que tú no me des una palabra, hasta que tú no me respondas, no voy a descansar. Y me mantuve como un ancla en la iglesia ahí cuando estaba orando. ¿Y saben qué? Dios me habló tan claramente. ¿Será que hoy nosotros no podemos oír su voz? ¿Será que hoy nosotros no podemos captar o tener la claridad de conocer su voluntad? Porque primero estamos viendo los problemas, estamos orando, pero nuestra mente está pensando en el que va a pasar el mañana,
en las preocupaciones, el estrés. Aprendamos esta actitud de Habacuc. Subiré y montaré vigilancia, guardaré hasta recibir una palabra de Dios. No miraré más los problemas, no voy a ver más la crisis, no voy a ver la más corrupción, la violencia. Es más, no voy a ver al hombre, que cada vez que vemos a un hombre nos decepciona, sino que voy a poner la mirada en Dios. Gloria a Dios. Yo creo que Dios está buscando hombres y mujeres que tengan la determinación de esperar una respuesta de Dios. Y claro, Dios le responde. Versículo 2, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Versículo 3, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá, dice, aunque parezca que se demora en llegar. Espera con paciencia, espera con paciencia, espera con paciencia. Dios te está hablando hoy. Espera con paciencia porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará. Palabra de Dios, amén y amén. Dios le está diciendo ciertamente, el juicio vendrá sobre el pueblo opresor, es decir, a los caldeos, a los babilonios. Los malvados no quedarán sin castigo. Sea quien sea, ningún impío quedará sin castigo. Y ojo acá, no es que Dios crea lo malo. Dios no puede crear lo malo. Dice en Génesis que cuando Dios creó los cielos y la tierra, y al hombre y a la mujer, Dios le pareció bueno. Quiere decir que a Dios le pareció perfecto, estaba todo perfecto. Hasta que el primer hombre, Adán y Eva, decide desobedecer a Dios. Decide hacer lo malo. Pero Dios puede usar lo malo para cumplir su propósito, el plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Así como levantó a los caldeos, Dios puede obrar un plan de salvación. Por ejemplo, Dios no creó el COVID. Todos sabemos que fue creado por el hombre. Ahora Dios permite que pasemos por esto. Pero no todo, si nos ponemos a pensar, no todo era malo. Hemos aprendido a valorar muchas cosas en este tiempo. Hemos aprendido a valorar, a estar con la familia, aprender a cuidarme para cuidar a otro. Dice que en Corea, no sé si ustedes saben, pero en Corea es uno de los países donde la contaminación ambiental, la contaminación del aire es extrema. Pero acabo de escuchar que en Corea, a través de esta pandemia, de esta cuarentena, al paralizar todo, dice que el oxígeno, el aire, mejoró muchísimo. Mejoró muchísimo. Hay tantas cosas buenas que hemos experimentado en este tiempo. Bueno, Dios puede usar algo malo para algo bueno. Versículo 4 dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Está hablando de los caldeos. Vivimos en un mundo donde los ricos cada vez se hacen más ricos. Y los pobres se hacen más pobres todavía. No somos animales, pero vivimos como el reino animal, donde el más fuerte sobrevive y el más débil muere. Un expolítico, en una entrevista, un expolítico dijo lo siguiente, expolítico, o sea, ya no está en la política, salió, ¿no? Y dijo lo siguiente, dijo, si querés ser rico en la política, tenés que ser corrupto. ¡Pah! Tenía que tener valor para decir esto, ¿eh?
Si querés ser rico en la política, si querés ganar en la política, tenés que ser corrupto. Imagínese, si esa es la filosofía en el mundo de la política, ¿qué esperanza tenemos en un mundo así? Busqué la definición de la palabra corrupción. Y corrupción es la acción y efecto de corromper, dañar, pervertir, sobornar a una o más personas para beneficio personal, para obtener el poder. También presiona y obliga a otros a cometer tales actos. En la entrevista con este ex político decía la entrevistadora, pero, ¿todos son así corruptos? Y el ex político dice, no, la mayoría entran con una inocencia, con el deseo de hacer las cosas correctas, de hacer lo bueno. Pero una vez que entra en la política, todos hacen, la mayoría hacen esto, hacen lo mismo, corrupción. Y de alguna manera tenés que seguir lo que hacen ellos, porque si no, te quedás atrás. No te dan importancia, no te dan bolilla. Por eso, aunque entró con una inocencia de hacer las cosas bien, con el tiempo termina haciendo lo que otros hacen. ¿Por qué hay tanta corrupción? La razón está en el versículo 5. La riqueza es traicionera y los arrogantes nunca están tranquilos. Abren la boca tan grande como una tumba y como la muerte nunca están satisfechos. En su avaricia juntaron a muchas naciones y devoraron a muchos pueblos. ¿Ahora la corrupción solo es en la política? ¿Le echamos solamente a los políticos la culpa? Hermanos, vivimos en un mundo donde para tener éxito en la vida, para ser popular, tenés que sobornar, tenés que prostituir, tenés que entregar tu cuerpo. Tenés que ser corrupto para ser exitoso. Tenés que ser injusto, tenés que saber mentir. Miren lo que dice. Tenés que saber pisotear al otro para tú subir. Tenés que robar. Yo sé que no todos somos así, pero la gran mayoría somos así. Nuestros hijos viven en un contexto donde si no haces lo que tus amigos hacen, sos un nerd, sos un extraterrestre, sos de otro planeta, te marginan, te hacen bullying, ¿sí o no? Ay, ¿todavía no sabes fumar? Ay, no estás en la onda. Ay, ¿todavía sos virgen? Dios mío, qué aburrido que sos. Te tildan de raro. Vivimos en un mundo donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Este es el mundo donde vivimos. Por eso el mundo está así. Es histórico lo que está pasando hoy en el mundo. Realmente esta pandemia sacudió el mundo entero, que peligra la economía de todos los países en el futuro. Está afectando con el trigo, el maíz, la ganadería, en los cultivos. Está afectando el trabajo, la economía, los colegios y las iglesias también. En todos los sentidos. Y la realidad es que los líderes mundiales no saben qué hacer con esta pandemia. Todavía no pueden encontrar una cura confiable. Hoy en día como que no se quieren vacunar, ¿no? Porque parece que nos están tratando como conejillos de India para probar. No se puede confiar. ¿Y saben qué? Pretendemos ser poderosos. Pretendemos tener el control del mundo. Pretendemos ser autosuficientes. ¿Para qué? Para no depender más de Dios.
Pero ¿saben qué es lo que Dios me hizo entender en este tiempo? Dios como que me hablaba en mi corazón y me decía, Johan, ¿te das cuenta lo tan insignificante que son? ¿Te das cuenta lo débil que es el ser humano, el hombre? Lo frágil que son sin mí. Eso es lo que Dios ponía en mi corazón. Todo lo que está pasando, todo lo que estamos viendo, esta confusión, que algo no está bien en claro, que aún los gobiernos no saben qué hacer, que no tienen todavía la cura, quizás mañana sí, pero hoy no tienen la cura, están perdidos. Muestra claramente que somos seres finitos, que no podemos ser autosuficientes, que no podemos ser todopoderosos, que no podemos ser Dios, sino que tenemos que aprender a depender de Dios. Aunque el hombre intente y se esfuerce para crear un mundo utópico, un mundo mejor, para no depender de Dios, todo se irá desmoronando. Esa es la realidad. Los líderes de este mundo te prometen un mundo mejor, que todo va a mejorar, pero no lo cumplen. No lo cumplen, ¿saben por qué? Porque no pueden. Porque no son dioses. No fuimos diseñados para gobernar el mundo independientemente. No fuimos diseñados para ser dioses. Pero nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no lo ejecutará. ¿Cuánto dicen amén? En Él sí podemos poner nuestra esperanza. En su palabra sí podemos descansar porque todo lo que Él dice, Él lo cumple. Gloria a Dios. Él lo cumple. Por eso debemos poner nuestra mirada en Dios. Cada vez que estés pasando por una dificultad, cada vez que la crisis te afecta, cada vez que los políticos y el hombre, la humanidad y esta vida te decepcione, pon tu mirada en aquel que sí tiene la palabra, que sí tiene la verdad, que es el camino, la verdad y la vida, que su palabra se cumple. En Él tenemos que depositar nuestra confianza y esperanza. Yo sé que muchos de ustedes no fue un año fácil este 2020. Pero para mí personalmente, y lo dije una y otra vez, este año 2020 fue crucial. Fue crucial porque fue el año donde pude experimentar, aprender a depender y a depositar mi esperanza plenamente en Dios. Y doy gracias y doy gloria a Dios por eso. Cada vez que el mundo se va desmoronando, cada vez que los noticieros dicen que no saben qué hacer con esta crisis, con esta pandemia, que pierden el control, Dios es exaltado. Cada vez que escucho esto, gloria a Dios, digo. Pastor, ¿usted está loco? No, estoy bien, no estoy loco. Quizás sí, loco por Cristo sí, pero estoy consciente. Pero es verdad. Cuando te decepciona lo que antes confiaste, lo que pusiste tu esperanza en ella, pero cuando te decepciona eso, tu mirada va a cambiar en algo que sí puedes depositar esa confianza, esa esperanza, y es Dios. Entonces, cada vez que el hombre dice no puedo, cada vez que el hombre dice no sabemos qué hacer, los líderes mundiales dicen no sabemos qué hacer, entonces el nombre de Dios es exaltado. Cada vez que en los noticieros dicen mala noticia, digo gloria a Dios,
Ojo, no por lo que está pasando, no por lo que están sufriendo, sino, wow, no nos queda otra que depender y aferrarnos de Dios. Dios es exaltado. Cada vez que veo cuán limitados e insignificantes somos, más pongo mi esperanza en Dios, en su reino y en su justicia. Cada vez que me decepciona este gobierno, más pongo la mirada en el gobierno de Dios, en el reino de Dios y su justicia. Y justamente, a todos aquellos que se han preguntado, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar todo este sufrimiento? ¿Cuándo va a terminar esta corrupción? ¿Hasta cuándo vas a permitir que se salgan con la suya? Esta es la visión que Dios le muestra a Habacuc. Versículo 3, otra vez. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Se cumplirá, ¿eh? Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, dice el Señor, y no tardará. ¿A qué se refiere esto? Claro, porque Habacuc pensaba, bueno, Señor, ¿qué vas a hacer con los caldeos? ¿Los vas a dejar así? ¿Que sigan prosperando? Y quizás Habacuc esperaba que Dios castigara a los caldeos por su corrupción, por su crueldad, por su idolatría. Su mente llegaba solamente hasta ahí. Pero Dios lo sorprende con este mensaje, con esta visión, con esta respuesta de Dios. Lo que Dios le está diciendo, para que nosotros podamos entender, vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 39. ¿A quién se refiere aquel que va a venir? Hebreos 10, 35, 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia. Habla otra vez de la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿A quién se refiere? ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús. Y dice en el versículo 38, más, ahora sí, más el justo vivirá por fe. Cuando Cristo venga, todo aquel que ponga su mirada, su fe puesta en Él, vivirá. El justo vivirá por su fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, mire lo que dice. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Palabra de Dios. Amén y amén. Encima Dios te está exhortando. No somos los que retrocedemos. Somos más que vencedores. Eres más que vencedor. Así que no tires la toalla. Persevera. Sé paciente. Pon tu esperanza en Jesús. Mas el justo vivirá por su fe. Esta es la palabra de esperanza que Dios le responde a Habacuc y para nosotros hoy. Mas el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Cuando Dios permite tiempos de crisis, tiempos de guerra, tiempos de pandemia en un mundo corrupto, recuerda,
La intención de Dios no es hacerte sufrir. La intención de Dios es para que pongas tu esperanza en Jesús. Que reconozcas que solo la fe en Cristo Jesús vivirás. Y Jesús viene pronto por la iglesia. Amén, iglesia. Amén. ¿Saben que gracias a esta pandemia se destapó todo? En esta pandemia hemos visto quiénes son los verdaderos hijos e hijas de Dios. En esta pandemia, en este encierro, pudimos comprobar aún nuestra propia fe. He descubierto muchas cosas en esta pandemia. Por eso digo que para mí fue crucial este año. He descubierto cosas de que, wow, Señor, yo pensé que en esta área había confiado en ti, pero me doy cuenta que no era así. Me sacudió un poco el piso. Y gracias a esto pude comprobar, examinar mi corazón. Pero claramente, miren, me impresiona porque Dios, cuando le responde a Habacuc sobre su queja, Dios no le dice, los judíos, el pueblo de Israel serán vivos, estarán vivos, serán salvos. No dice eso, sino que dice, mas el justo por su fe vivirá. No importa si eres judío, no importa si eres el pueblo de Israel, no importa si eres cristiano, no importa si eres caldeo, no importa si eres mundano. ¿Quién vivirá? El justo por su fe vivirá. En este tiempo es donde se evidencia si somos justos delante de Dios o no somos justos delante de Dios. Amada iglesia, pongamos nuestra esperanza y nuestra fe en aquel que sí nos brinda la vida eterna. Amén, iglesia. Amén. Por favor, vamos a orar. Gloria a Dios. Qué palabra, ¿no? Me asombra la palabra de Dios como un mensaje que fue escrito hace más de 2000 años atrás pueda ser tan aplicable para nuestras vidas hoy. Y es por eso que nosotros podemos descansar en ella. Y es por eso que a pesar de las circunstancias, no es que Dios no está haciendo nada, Dios está haciendo. Dios está trabajando, pero no a nuestra manera y no en nuestros tiempos, sino a su manera. Y aquel que pueda descansar en su palabra y en sus promesas, experimenta la paz. Pregunto, ¿examinaste tu fe en este tiempo? Porque así como hubo muchos que se apartaron de Dios o se enfriaron, también hubo gente que su fe comenzó a crecer más y a profundizar su relación con Dios. Es como que Dios está comprobando en qué está hecho tu fe. Si de pronto tú dices, ay Dios, esta pandemia me está matando. Señor, ¿cuándo podemos tener culto presencial? Me estoy secando, me estoy apartando de ti. Vas a tener que examinar otra vez tu fe
en Dios. Vas a tener que probar si realmente crees en Dios. Porque un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, no se seca, no se aparta por la crisis que está pasando. Me recuerda el rey David. ¿Saben cuándo fue el momento donde el rey David adoraba, tenía una relación más profunda? ¿Y saben dónde escribió esos salmos tan lindos que nos edifica hoy a nosotros? Él no escribió esos salmos cuando él estaba en su comodidad, en su palacio, cuando todo estaba paz, todo estaba bien. No. David pudo conocer a Dios, pudo desarrollar su relación con Dios. ¿Saben en dónde? En el desierto, cuando estaba siendo perseguido, en las dificultades, en las pruebas. Por eso esta pandemia para nosotros, para los hijos de Dios, es de bendición, porque esto va a provocar en nosotros en qué estamos hechos nuestra fe y aferrarnos más todavía en Él. Recuerda, el justo por su fe vivirá. Vamos a orar. Padre Dios, cuán diferente es nuestros pensamientos y tus pensamientos. Cuán profundos son tus caminos y nuestros caminos. La verdad, si no prestamos atención a tu palabra, es difícil entender, es difícil conocerte, es difícil saber tus planes. Por eso, Señor, gracias, porque hoy nosotros podemos rescatar los más ricos tesoros a través de tu palabra. Y en ella podemos descansar, en ella podemos disfrutar cada momento. Y en tu palabra podemos decir gloria a Dios, aún en cada crisis, cuando los líderes de este mundo dicen no sabemos qué hacer. Nos ayuda a poner la mirada en ti. Ponemos la mirada en ti porque, Señor, ¿de dónde viene mi salvación? ¿Quién me puede rescatar? Solo tú, mi Dios. Solo tú, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, hoy despierte en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Que esta palabra hoy, Señor, despierte así como despertó el corazón y la fe de Habacuc, despierta en nosotros, para que podamos entender, para que podamos saber en dónde debe estar puesta nuestra mirada y nuestra fe, que es solamente en ti, mi Dios. En este tiempo queremos desarrollar más nuestra relación contigo y poner nuestra fe en aquel que sí cumple su palabra. Sé que tú vienes, Jesús. Cristo viene, no tardará. Ten paciencia, espéralo, porque sucederá. Porque Cristo Jesús vendrá por su iglesia, amada iglesia. No te desanimes. No te desanimes. Pon tu fe en Jesús. Gracias, Padre. Señor, declaro en el nombre de Jesús que esta palabra sea sembrada en lo más profundo de nuestro corazón. Que esta misma palabra, Señor, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en este tiempo, para que solo en ti podamos poner nuestra esperanza y descansar en ella. Gracias, Jesús.
En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, hoy terminamos con la segunda queja. El domingo que viene va a ser creo que va a ser la última sección de Habacuc. Amén. Así que estén expectantes y bueno, meditemos en esta semana esta palabra que va a guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón en el Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Les mando un fuerte abrazo en el nombre de Jesús. Chao, chao, bendiciones. Grito de júbilo. Vamos Dios. con los pies y vamos, muévame los pies, muévame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Grito de victoria. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. ¡Vamos! Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Yo quiero ver a todos danzando en ese lugar. Griten. Da un paso al frente, haz algo diferente. Demos toda gloria a Jesús. Alguien que levante las manos. Levanta tus manos. Grita que Él es santo. Es el gran yo soy, murió en la cruz. Todo lo que respire alabe. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. Oh, 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 oh. A danzar. ¡Ángelo! Aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios, apasionados por Cristo, que aman su gloria, que buscan su unción, que no van a cambiar y su meta es el radical.